Muy buenas noches, bienvenido. Hola, estamos en vivo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. La escuchamos muy atentamente. Buenas noches, señores. Yo lo que quiero opinar es que sí, realmente nuestro país necesita una ayuda internacional, pero que sea fiscalizado, pero como debe de ser, no como aquellos hambrientos que solamente entran a robar. Y por favor, le pido a la ministra de Educación y al presidente de la República que haga algo por aquellos alumnos que desde primer grado hasta quinto de secundaria sacan los primeros puestos y no hacemos nada, ni siquiera les damos un incentivo, ni por el gobierno, ni por el Ministerio de Educación, ni por nadie. Nadie hace nada. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez sacó un primer puesto, pero es duro sacarlo. Yo veo los niños que sacan primeros puestos, que se matan estudiando, llega el fin de año, con la justa les dan un abrazo y un cartón. Después se olvidaron. Muchas gracias, señorita o señora, por llamarnos. Este es un buen punto de debate y análisis porque hay tanto especialista en el Ministerio de Educación, tanto especialista de ONGs, que bien podrían pasar revista a los colegios y sacar a los primeros puestos y llevarlos a un lugar, no como este Colegio de Presidencia de la República, que es un avance, pero debería haber 10 colegios de ese estilo. Mauricio. Bien, Rafael, la verdad es que la educación no ha sido un punto vital, un punto central en el eje de la política del actual gobierno, por lo menos se advierte de manera nítida. Y eso genera caldos de cultivo, como por ejemplo muchos jóvenes adictos están siendo captados por movimientos como el Movadef, ¿no? Que de alguna manera, que jóvenes que no han vivido la época de los años 90 para abajo, esas épocas de terror, de miedo, ¿no? Y que de alguna manera les venden, pues, les venden un poco ideas, ideologías, que el Estado justamente, producto de esa falta de política de una educación pública adecuada, lo abandona. Y entonces realmente encontramos que muchos más jóvenes son captados y realmente después los atacamos y los queremos reprimir. Pero un momentito, en el país hay libertad de opinión, hay libertad de pensamiento. Si cometieran un delito, ya ahí entra a tallar la policía y el Ministerio Público. No podemos reprimir a priori a grupos como Movadef y caldos de cultivo generados por una falta del Estado ante la educación pública. Deben ser combatidos también con ideas sólidas, positivas y sobre todo donde predomine el pensamiento superior frente a esas ideas que lamentablemente pues han quedado en el tiempo de manera arcaica, pero que están regresando justamente porque el Estado ha abandonado a la educación pública. Gracias, Mauricio. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida. ¿Aló? Bienvenida al programa, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. Bueno, respecto a ese tema, yo pienso que nosotros como país o el Ministerio de Educación debe tener una especie de referencial internacional, porque nosotros somos país subdesarrollado. Entonces debemos más o menos guiarnos por los países desarrollados, copiar lo mejor, es como hacen su sistema educativo, adecuarlo a nuestra realidad y no apartarnos como una pequeña célula en el mundo, haciendo nuestros propios, porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, ¿por qué no coger los mejores referenciales? Y con respecto a los niños excelentes que escuché que comentaban, no es solamente obligación del Estado, o sea, del gobierno, también los padres tienen que, son los administradores de los talentos de sus hijos. Entonces, si ven que su hijo es destacado en algo, pues ellos mismos tienen que tener la responsabilidad de ver si lo motivan en algún arte, en lo que destaque. Entonces, muchas gracias. Efectivamente, muy buena idea, a los padres a tomar notas, si sus hijos son destacados, apoyarlos al máximo. Buenas noches, adelante, estamos en vivo. Sí, aló, buenas noches. Bienvenida al programa. Sí, mi opinión acerca de las universidades ahora particulares es que ahora hay demasiados alumnos, pero no salen bien preparados de las universidades, lo cual eso no debería ser, porque hay ¿cómo se llama? Personas, por ejemplo, en el campo de la medicina, que ahora hay un montón de estudiantes que salen ya con el cartón y todo, y terminan rápido, pero sin embargo no están bien preparados, y yo creo que el gobierno debe de poner ahí
un punto final en eso. ¿Sabe por qué? Porque esas personas no salen bien preparadas, se van a clínicas de repente recomendadas, y a las personas cuando van, de repente les cortan una pierna equivocada. Entonces, como dijo en antes el doctor, hay bastante, hay cantidad, pero no calidad. O sea, sí, muchas gracias. Estamos tomando nota precisamente de su intervención para el análisis correspondiente en el panel. Bienvenido, bienvenida, buenas noches. Estamos en vivo, adelante. Hola, ¿me escucha? No, no se escucha. Muy bien, es un amigo que está un poquito sordo, necesita un buen otorrino que le ayude. ¿Qué dice José Rocha? Muchas gracias, Rafael. Bueno, en realidad en nuestro país hace varias décadas que la educación no forma parte del eje central en los gobiernos. Hemos descuidado durante muchos años lo que debería ser la base y el fundamento para el desarrollo del país, que es la educación. Un país sin educación no tiene ningún rumbo, no tiene ningún sentido. Y me parece interesante dos cosas en particular. La primera que tú mencionabas, hay no solo ONGs, hay organizaciones que sirven como una especie de velo tratando de tapar una realidad insostenible en nuestro país, que es la mala educación. ¿No es cierto? Organismos que terminan siendo una especie de ruleta, y al final los que forman parte de estos organismos en sus altas directivas o terminan siendo ministros de Estado, ministra de Estado en este caso, o terminan siendo funcionarios del Ministerio de Educación sin ningún resultado positivo en realidad. Exigimos a profesores que sean bien preparados, que cumplan con el rigor de exámenes, frente a lo cual yo estoy de acuerdo con el tema de la meritocracia, pero ¿cómo les exigimos si son profesores cuyos sueldos hacen casi imposible el poder comprar un libro de 40 o 50 soles? ¿Cómo podemos pedirle a estos profesores, con los sueldos que ganan, que compren libros, que compren enciclopedias, que tengan una buena laptop, que tengan buenos software, que tengan buenos programas, con los sueldos que tienen? Eso no tiene ningún sentido. Si queremos exigir profesores bien preparados, tienen que ser profesores también que tengan la posibilidad de prepararse.